Hey, mis amadas hermanas, amigas que están ahí escuchando, viendo, este es su programa Mundo Cristiano. Y ese tono, Wendy, ese tono. Siempre empezamos de una algo manera diferente, particular. algo Sí, diferente. ya cambió el tono, Wendy. Claro, Sí. versatilidad. Soy hermana y amiga, sigo siendo yo. Wendy Elisa Jiménez de Peguero. Por la gracia de Dios estamos aquí para honrar su nombre en este su espacio Mundo Cristiano, donde nosotras estamos todos los miércoles, pero Mundo Cristiano está todos los días, de lunes a viernes, por esta su radioestación Radio Ben y por la plataforma de Mundo Cristiano IDP. Nuestro pastor, nuestro hermano Alvin Carrasco, gloria a Dios por ellos y todas las actividades que nosotros tenemos aquí en nuestra congregación en la calle Espaillat 86, en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Acostumbrándome a decir la dirección, porque por YouTube... Para aquellas personas que nos ven fuera del país y fuera del de otra país, ciudad también. sepan que estamos en La Romana y estamos agradecidas de Dios porque en este mes estamos hablando de nuestro Redentor. Qué honor y qué privilegio. Así es. Salud de mis amadas. No estoy sola. No está sola. No estoy sola. No, ya las personas se dieron cuenta desde el principio. Sí, ¿verdad? Dios le bendiga, estimadas hermanas, estimados hermanos que siempre están ahí en sintonía. Le damos gracias al Señor, Laura Rodríguez de este lado. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar acá para hablar un poquito más también de su palabra y de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, aleluya. Así Qué bueno, es. qué rico. Claro La que verdad sí. Dios les bendiga a su hermana Lizelot Pons de este lado. Es un placer para nosotras recibirle cada miércoles en este espacio que siempre empieza con muchas sonrisas. Es que esas mujeres tienen que romper el hielo, amadas. Claro, Díganle algo. claro. No, vamos a decirle a la audiencia que es como es a la 1:30 de la tarde, la gente necesita un poquito Sí, un break. sonrisa, ¿verdad? Sí, claro. realmente. Por la radioestación es a la 1:30, Así pero es. por YouTube es a la hora que Lo puede ver a a la la hora hora que que sea, quiera. así es. Sí, pero no se olviden de seguirnos. Por la gracia de Dios estamos aquí y continuamos, señoras y señoritas. Bueno, jóvenes, para no comprometernos mucho. Señores, estamos hablando de Jesús. Así es. Me sorprendió tanto este tema, que en esta particular forma de ver a Jesús como la piedra angular. ¿Sabe qué? Así es. Hemos estado, vamos a decir rápidamente, que desde el principio empezamos como Dios Hijo, luego hablamos de Jesús como el que vino a restaurar a los pecadores, y después en Semana Santa hablamos de el Cordero de Dios, que fue la semana pasada, y en esta ocasión vamos a hablar de Jesús como la piedra angular. Y vamos a terminar, señoras y señores, como Jesús, la cabeza de todo, la cabeza de la casa, del hogar, la familia, el que está dirigiendo todo, Así que es. debe de ser el centro de todo. Así es. Pero vamos por escala, porque empezamos definiendo el origen, la forma en que Jesús vino, luego el propósito por el cual Él vino, que fue para restaurarnos, para guiarnos por la verdad. Luego entonces como la piedra angular. Algo que Definición. Sí, algo que me llama mucho la atención, Wendy, es que es algo que la Biblia tú puedes encontrar, diría yo, psicología. Sí, de todo. Puedes encontrar arquitectura, porque aquí tú Sí. puedes encontrar cómo tú edificas una casa, Todo. cómo dirigirte de manera correcta. Y en esta parte me gusta porque se direcciona a cómo tú construyes un edificio y qué fundamento debe de tener ese edificio. Tú sabes que yo buscaba una imagen de lo que es una piedra angular y me daba la idea y me De que era imaginaba una. No, y tú ves que el fundamento que tiene es la palabra, pero la piedra es la cima que está en la parte de arriba y es la que sostiene todo y le da el equilibrio a lo que tiene que ver todo el edificio. Y me llama mucho la atención porque lo llaman piedra angular. En Isaías 28:16 dice así, lo voy a leer en una versión que me gusta mucho, la palabra de Dios para todos, que dice: por eso el Señor Dios dice esto: miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento firme en el que confíen. El que confíe no se inquietará en ella. O sea,
hay un equilibrio y un fundamento con la piedra. O sea, relacionar a Jesús como aquel que dé el equilibrio y el fundamento y el cimiento de la iglesia y de nuestra vida. Así es. Da una fortaleza y de que no hay nada que se mueva. Y tú sabes que cuando pensamos en la piedra angular, quizás nuestra mente se traspola a un concepto de el centro de algo indispensable, algo fundamental. Recuerdo el verso donde habla de que si la casa no se edificare, bueno, en un buen lugar, parafraseando, pues entonces estaría, se cae, no tiene fuerza, no tiene cimiento. Así es Cristo para nosotros, esa piedra que necesitamos para estar bien centrados en un lugar. El verso que tú leíste en esta versión, Isaías 28:16, dice, por tanto, así dice el Señor, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra, una piedra probada. Esa palabra me gusta porque cuando tú tratas algo y no lo pruebas, no estás seguro de que funcione, pero esta fue probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada. Tienen todos lo que son las demandas que para pasar la prueba, para tú entender que esa es ahí donde debe de estar y que se supone que eso es lo que es Jesús en nuestras vidas. Entonces Él dice que el que en Él crea no será perturbado. Ahora bien, al principio del programa yo les decía que hay algo que me chocó bastante con relación al tema y yo dije, después de estudiarlo, porque muchas veces hemos escuchado con relación a la piedra angular, la piedra principal, él es el fundamento, él es todo esto, pero cuando hablamos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 9, el verso 33, que nos dice, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en Él no será avergonzado. Yo dije, ok. Entonces, no solamente Él es una piedra angular y es una piedra principal y una piedra en la que nosotros debemos de estar anclados, sino que de lo contrario, entonces será de tropiezo y será entonces de escándalo y de problema para nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito para nosotros y para aquellos que no creen para también. para el que no cree. Exacto, precisamente para el incrédulo. Exactamente, es para ellos precisamente que va a ser de tropiezo, para el que no crea, porque entonces él va a ser de tanta influencia y va a venir con tanto poder y con tanta autoridad que lo que va a hacer es aplastarlos, en vez de ser entonces el soporte. Ahora, ¿en qué posición? Yo siempre pregunto eso. ¿En qué posición tú prefieres estar? ¿En el que él te da soporte, te ayuda, te sustenta, te sostiene? ¿O estar aplastado o que sea de tropiezo para tu vida? En ese punto fue bastante ahí fue donde anoche, que fue donde me chocó, porque yo estaba leyendo y estudiando, pero anoche mismo, yo dije, wow, le estaba diciendo a mi esposo, qué fuerte, qué revelación tan fuerte es esta, en la que nosotros tenemos que pensar bien y cuando estamos predicando el evangelio, porque aquí es donde nosotros vamos, porque como que nos adelantamos un poquito, ligeramente, nos adelantamos aquí, cuando hablamos de Jesús, hablamos de su vida, hablamos de su transcurrir, de su ministerio, de su propósito, y entender que no todo fue color de rosas. Eso es algo que desafortunadamente hoy en día se ha tergiversado mucho. Exacto. Y el mensaje se ha dado de manera incorrecta. Exacto. Porque nos han brindado, y yo en lo particular como niña que crecí en la iglesia, pude ver esto, o sea, no quizá que lo hicieron con mala intención. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra del Señor de la manera correcta, a veces tú pues direccionas las cosas. Pues, no, es que te quieren decir como que para que vengas a los pies del Señor. Un pañito tibio, un pañito tibio, pero no te dicen que en este evangelio tú tienes que sufrir. Y cuando yo leía esto y que tú hablabas, Wendy, yo pensaba y decía, los discípulos tuvieron que sufrir persecución. Exactamente.
Totalmente. En Roma, aquellos mártires que fueron apedreados y que decidieron ser apedreados por seguir a Jesús. O sea, a mí me indica que esto no es color de rosa. Ahí no había... No. Tú sabes que mientras hablabas de eso, recordaba parte del devocional de esta mañana acerca del Salmos capítulo 22, que es un salmo que nos habla un poquito, así parafraseando, para hacerlo bien resumido, como de un Cristo que padeció, que tuvo un dolor duro, ¿verdad?, en la cruz. Nosotros el mensaje de la cruz durante todo este tema de Semana Santa, pues hemos estado escuchando muchísimas cosas. En los servicios se hablan de las 7 palabras y vemos que en esas 7 palabras pues se mencionan fueron palabras, frases realmente. Ajá, Fueron 7 frases. frases, Sí. 7 frases. Se mencionan palabras que vienen de un corazón dolido, que en carne propia está viviendo Sufriendo. como sufriendo. O sea, Mm. cuando yo le digo, oye, pasa de mí esta copa, es porque estoy diciendo, oye, no puedo, está difícil la cosa. Y como tú decías, a veces se nos pinta un evangelio súper fácil, súper easy, como diríamos los jóvenes, muy orgánico y todo color de rosa. Si vienes a Cristo, todos tus problemas van a terminar. Y llegamos con una falsa idea a los pies de Cristo, cuando vemos que las cosas se nos están poniendo difícil y decimos, pero ven acá, esto no fue lo que me pintaron. Exacto. Que quizás leemos el Salmo 23 solamente, que habla de que Él es mi pastor, de que nada me va a faltar, y nos quedamos en ese verso y no profundizamos un poquito más, donde habla que en sombra de muertes, o sea, que van a venir dificultades, Sí. no nos presentan todo ese escenario, pero el conocimiento de la palabra del Señor y el adentrarnos en la palabra del Señor y ver la historia de la cruz como una historia real de alguien Así que es. padeció humanamente algo difícil, nos hace entender que no es fácil el camino, pero que siempre hay alguien al final que te extiende la mano. Así es, que no estamos exentos de ese sufrimiento. Mira Exacto. lo que dice en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al Así mundo. es. O sea, ahí entra, Lizelot, hay una esperanza. Tú tienes Sí. una persona que al final ya pasó por todo eso y tú tienes una esperanza de que tienes una persona que te va a entender a ti y de que tú te puedes refugiar en esa persona, que ahí habla, donde hablábamos al principio en Isaías, que fue probado. O sea, fue una persona que fue probado, fue Sí. molido por nuestros pecados. Y aún así me dice, ten paz en mí porque yo pasé por Yo esto. pasé por Yo eso. fui probado por esto, pero yo no te estoy quitando ni estás exento de sufrimiento. No. Pero tú vas a tener paz en mí. Y es que le hacemos mucho daño a las personas Ay. cuando le presentamos el evangelio y solo nos enfocamos en los beneficios, en las bendiciones que obtenemos cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Excelente, eso está muy bien. Así es. Hay bendiciones, hay beneficio en abundancia. Que no es mentira. No, son y no debemos realidades, dejarlo fuera, claro, no, claro que no, de hecho sí, pero tenemos que darle panorama completo, porque entonces estamos predicando un evangelio, estamos engañando a las personas. Habrá persecución, habrá sufrimiento, tendremos luchas, habrán conflictos, asuntos y problemas que tendremos que enfrentar, pero ahí es donde entra la palabra donde dice confiad, yo he vencido, y no estamos, como tú decías al principio, Liz, no estamos solos, pero tenemos que entender que es un camino que después de este lado de la gloria es lo que nos toca vivir. Ahora, después de que nosotros pasemos a la gloria, a la eternidad, entonces vamos a disfrutar con el Señor, que me encantaría, porque aquí es tan pequeño el tiempo Sí. con relación Que no a podemos. la eternidad, Así que es, yo sí. diría, no, a mí no me importa pasar este tiempecito aquí así, para poder entonces entrar a la vida eterna con Me nuestro hace pensar Señor en esa Jesús. canción de Lily Goodman donde dice una vida no me da. Tú sabes que la mente se pone como wow, uno dice, en la palabra hay tantos episodios, tantas personas que yo puedo decir, decidieron apartarse del mundo, pero si tú miras la historia de ellos, me viene a memoria así rápidamente Pablo y Silas, el mismo Pablo que pasó muchísimas cosas, Daniel, muchos hombres y mujeres que decidieron Que seguir tenían a en la Cristo, mano. que decidieron caminar por la verdad, Exacto, pero pasaron decidieron. cosas muy difíciles. Así es. El sustento final de ellos fue que se aferraron a la verdad. Los 3 jóvenes hebreos. Así O es. sea, la situación que pasó con ellos no fue nada bonita. Hoy nosotros la contamos, el horno de fuego, y entonces después vino el cuarto, pero no fue fácil. ¿Tú crees que Así es. que esos 3 Así muchachos es. no sintieron temor y dijeron,
quizá uno de ellos le decía al otro, estamos haciendo lo correcto, vamos para adentro, vamos para adentro. ¿Y qué va a pasar ahora? Muchas vicisitudes, muchas dificultades, pero nosotros tenemos la esperanza. La Biblia nos los dice que es nuestra verdad, nuestro sustento, nuestra verdad, que hay alguien que está ahí, que es nuestra esperanza, que sin Él nada vamos a poder hacer. La piedra angular. Ay, la Volvemos. piedra angular. La piedra angular, la que los constructores descartaron. Y cuando se trata de esto, era él mismo cuando estaba refiriéndose cuando él vino a los suyos no le recibieron y lo rechazaron y todo esto. Nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro Señor Jesucristo disponible. Y antes de nosotros despedir este espacio en que estamos hablando del Señor como la piedra angular, queremos dejar este concepto claro, y es que Él está dispuesto, Él está disponible para que tú puedas aceptarlo a Él como la piedra principal el fundamento de tu vida. No es tarde, nunca es tarde, siempre decimos, mientras hay vida, tenemos la esperanza de ser mejor, de acercarnos más a Él, de ser una mejor persona, de estudiarlo, de trabajarlo, Cuando Jesús dijo que Él era la piedra principal y que Él puede convertirse en tu piedra angular, en la piedra angular en tu vida, es precisamente, como decía al principio, para que no sea esta piedra que va a ser de tropiezo para tu vida. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8 nos dice, este precioso valor es pues para vosotros los que creísteis, y tú puedes ser parte de esto, pero para que los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pero ellos tropezarán porque no obedecieron y desobedecieron a la verdad, y para esto estaban también destinados. En Job, capítulo 38, versículos 4 y 6, nos dice, y aquí termino para que ustedes entonces den su parte final, ¿dónde estabas tú? Me encanta esa parte donde Dios le estaba preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas? Ya que tú sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando directamente. Job estaba en una situación muy fuerte y sigue hablando y sigue señalando y sigue apuntando a Jesús como la piedra principal, como la piedra que puede sostener tu vida, tu ministerio, tus proyectos. No será fácil. Tú tener que soltar todo y dejarlo en las manos del Señor. Porque tú dirías, como muchos de nosotros en algún punto de nuestras vidas diría, pero yo no sé, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? No sé. Déjalo en los brazos de Él y sigue sus pisadas. Aquí están las instrucciones, como decía Laura al principio. En la Biblia podemos ver todo esto y podemos ver claramente cada detalle, lo que sea que necesites, está en la palabra de Dios. Y Él puede ser esa piedra que puedes fundamentar todos tus proyectos, tu familia completa. Olvídate de querer cargar todo tú. Déjalo en las manos de Él y Él se va a encargar. Así es. En Efesios 2, 19, voy a leer estos versículos rapidito, dice: por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, o sea, hablando de los gentiles, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida. Formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte de ese mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Hay dos opciones, como decía Wendy. O esa piedra es de tropiezo para nosotros, o nosotros podemos estar dentro del cuerpo de Cristo, siendo Cristo nuestra piedra angular. Nosotros debemos de saber que a pesar de los
de las bendiciones, porque vamos a recibir bendiciones, pero también de las persecuciones que vamos a recibir. Debemos de saber que el Señor ya ha vencido al mundo. Ya Jesús pasó por eso, ya Él fue probado y fue molido por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y somos nosotros ahora que vamos a tener que pasar por esto para ser discípulos de Cristo, aunque sea difícil decirlo, pero discípulos de Cristo, sabiendo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque su palabra lo dice. Tú sabes que, como bien decías, hay dos opciones. O estamos del lado de Él o estamos en contra. Tenemos dos opciones, así de simple. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿De qué lado nos gustaría estar a nosotras? ¿De qué lado a ti te gustaría estar? ¿Te gustaría estar? A veces ni por gusto. Ay, ¿A dónde te conviene? Así es. ¿A dónde te conviene estar? Sí. Y mira, antes de que tú termines esa parte, que te voy a robar 2 segundos, me gusta mucho una tarjetita que un señor mayor le estaba dando a unos jóvenes que decía, en un lado decía, yo soy hija de Dios, acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Firma, pam. Yo no quiero firmar esto. Ok, voltear del otro lado. Ok, yo no soy hijo de Dios y yo no quiero aceptarlo a Él como el Salvador de mi vida. Pon tu firma aquí. No, pero yo tampoco quiero esto. ¿Y que cuál de las Entonces dos? no puedes estar fluctuando entre las dos aguas. O firmas un lado o firmas el otro. Es que no hay un término medio, por eso decía que solamente tenemos 2 puntos. O estamos con Él o estamos en contra. Tenemos el lado de sujetarnos de esa piedra angular, que tiene una peculiaridad increíble, que a lo largo de la palabra la podemos ver, que es inamovible, o sea, no se mueve, está ahí siempre. Exacto. Está ahí siempre. Pasen tormentas, pasen dificultades, está ahí. Y está el otro lado, que nosotros realmente no vamos a poder. La palabra bien lo dice, separados de mí, nada vas a poder hacer. Entonces, yo te pongo la pregunta y te la dejo de tarea, quizás para que permitirle al Espíritu Santo que empiece a trabajar y te haga una retrospectiva de tu vida, qué está pasando, de qué lado necesitas estar, como decía Wendy, de qué lado necesitas estar. Quizás ahora mismo estás en esa decisión fluctuante, fluctuante, y ambivalente. dices, lo necesito, pero realmente que quiero otra cosa que está lejos de Él. Pero es hora de que nosotros nos sentemos y le preguntemos a Él, ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Me fui yo al lado correcto? ¿Me fui yo al lado de ti, de tu presencia? ¿O quizás por mis malas decisiones me estoy yendo del lado contrario? Es un momento específico para que nosotros nos sentemos y analicemos de qué lado realmente me estoy yendo. ¿Cuál es el lado que realmente me conviene? ¿Estoy yo del lado de la piedra angular? ¿Por qué las cosas me salen tan mal? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien? Quizás como lo planeo. Es porque a veces nos estamos inclinando en arenillas que parecían piedras. Así es. Y ponemos nuestros ojos en cosas que no son a la verdad. El real mal fundamento. Sí, fundando tu casa en la arena en vez de fundarla en la roca. O sea, Así tenemos es. que entender que si no hacemos esto de tener a Jesús como nuestra piedra angular, entonces esa misma piedra, esa misma palabra va a ser de juicio para para nuestras nuestra vida. vidas. No solamente usted que difícil no suena conoce al eso. Señor, así es, sino también nosotros que estamos aquí en esta tierra y todavía estamos en la lucha. Así Y a veces que tú dices, bueno, pero ¿qué pasó con esa persona? Era cristiana. No siguió luchando contra él mismo. Nosotros tenemos a nosotros un interno, un Así yo es. interno que no nos permite fluir si no es bajo la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que sin Él nada podemos Nada hacer. podemos hacer. Y entender que nosotros dependemos total y exclusivamente de Él. No tenemos otra forma. Así No es. tenemos mérito, no tenemos fuerza, no tenemos voluntad. Nada de esto nosotros tenemos por nuestros propios medios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien murió en la cruz del Calvario, la piedra angular de nuestras vidas, y no la piedra de juicio. Hay personas religiosas, hay líderes religiosos respetuosos, pero ellos no son justos, porque justo en Dios es que nosotros recibimos la justificación, en nuestro Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio. Y me encanta cómo nosotros pudimos estudiar en estos días con relación a lo que fue el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. No olvidemos que ahí es que se basa todo. Y Él es de verdad nuestro fundamento, nuestra roca firme, y en Él estamos fundamentados. Así Es un
honor de verdad hablar de nuestro Señor Jesús y no debe usted perderse nuestra última entrega que se trata de la cabeza. Jesús como cabeza. Esto sí nos va a dar duro a nosotras las mujeres. Preparémonos. La paz de Dios sea con vosotras. Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao, chao. Bye.